hermanos. Amén. Gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra en esta tarde, pues hermanos, con un solo versículo de la palabra de Dios en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Amén. Amén. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo vamos a repetir otra vez, a ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por este Evangelio precioso que un día transformó nuestras vidas, Señor. Y hoy somos nuevas criaturas, viviendo, Señor, dentro de los parámetros bíblicos. Aleluya. Bendecido seas mi Dios y mi Señor. Gracias. Tu bendición, Señor, a cada hogar donde llegue tu palabra, a cada hermano presente, Señor. Y que cada uno de nosotros cada día busquemos una comunión mayor, Señor, para vivir vidas santas consagradas a ti. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos pues en esta noche a hablar sobre el Evangelio, poder de Dios para salvación, el título después de nuestro mensaje. La sociedad actual, hermanos, siempre está buscando escuchar sobre las cosas que están ocurriendo, buscando quizá, hermanos, un antídoto para toda la corrupción y para todo lo que vemos en el mundo actualmente. Mensajes sociales, económicos, políticos, pero se olvidan del mensaje más grande, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de poder. El apóstol Pablo, hermanos, inicia la epístola a los romanos con este versículo, hermanos, tan profundo, tan precioso, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Pablo, hermanos, había llegado a una conclusión tan grande. Él sabía lo que significaba el Evangelio. Él lo había vivido, lo había sentido en su carne y lo seguía viviendo, porque seguía predicando la palabra. Por lo tanto, hermanos, él iba a mandar esta carta a Roma, la señora del mundo para esa época. Había que ser valiente para enfrentarse, pues, hermanos, a Roma, como les decía, la señora del mundo en esa época. Corrupción, politeísmo y, bueno, tantas cosas. Y Pablo les habla a los hermanos de Roma, que todavía no conocía, hermanos. Roma no había ido todavía, pero les escribe esta carta para que ellos también, hermanos, puedan conocer el poder del Evangelio. El libro de Romanos, hermanos, junto con otras 3 epístolas, se le llama la catedral de la doctrina cristiana. La doctrina, hermanos, en este libro tan precioso, tan profundo. Y él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Todos sabemos, hermanos, la mayoría sabemos que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, él incluso, pues, llevó preso a niños, a mujeres, a ancianos, y se iba con cartas que le habían dado los principales sacerdotes
para que donde haya cristianos, pues los pueda también, hermanos, apresar y quizá quitarles la vida. Y en el camino de Damasco se le presenta el Señor Jesús. Y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí, hermanos, el Señor le dice: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y ahí él puede cambiar, hermanos, de ser un perseguidor de la iglesia. Él se vuelve el más grande misionero de todos los tiempos, hermanos. Hubo una transformación genuina. Yo creo que, hermanos, podríamos decir en la Biblia la transformación más genuina que ha habido es la del apóstol Pablo. Porque fue reversa la medalla, porque él, el perseguidor, después es el misionero más grande. Él es el perseguido, el azotado. Casi toda su vida, hermanos, él pasa en prisiones, pero él sigue predicando. Entonces, cuando él puede tener el conocimiento, hermanos, de lo que es el Evangelio, él no se avergüenza porque presenta a una persona, presenta a Cristo, al que él había perseguido y que él lo había cambiado. Por eso él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Muchos nos avergonzamos de predicar el Evangelio o de decir yo soy cristiano. Pero no hay que avergonzarnos, hermanos. Debemos ser con orgullo santo, si se puede decir, predicar, hermanos, el Evangelio de poder. Porque diríamos, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias. Que Cristo, pues, hermanos, vino a este mundo, murió, resucitó y ascendió a los cielos y viene otra vez. Y es el medio, hermanos, que Dios usa para salvar a todo aquel que cree a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio, hermanos, es el vehículo que nos va a llevar, hermanos, a un conocimiento mayor, a transformar nuestra vida, para que nosotros, hermanos, a través de la fe, porque dice cómo uno cree en Cristo, ¿no? Se cree al oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos creído cuando alguien nos habló, cuando alguien nos predicó, hemos creído, nos hemos entregado a Cristo. Porque hemos sentido esa necesidad de aceptar a Cristo sabiendo que Él murió por nosotros, que fue, hermanos, nuestro sustituto. Nosotros teníamos que morir, porque en Romanos también dice: no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros éramos los que teníamos que morir. Pero Cristo, Él dijo: yo voy a morir por ustedes. Y Él vino a morir por nosotros, para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando Pablo se da cuenta, pues, de la inmensidad, de la profundidad de lo que significa el Evangelio, él dice: yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Solo el Evangelio, hermanos, puede transformar vidas. El Evangelio solamente transformar las vidas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. A mí me apasiona, hermanos, este versículo me apasiona, porque es poder de Dios, hermanos.
de Dios que viene a través del Evangelio para transformar nuestras vidas. Primeramente nos limpia de nuestros pecados. Y después, hermanos, transforma nuestras vidas. Muchos hermanos se quedan en el primer paso, con el perdón de pecados. Pero no hay transformación de la vida. Pero el Evangelio es transformar la vida, hermanos. Es cambiar. Y yo les voy a contar algo. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, cuando yo estaba en el seminario, me dejaron para que yo prepare este mensaje como tarea. Y yo me puse a hacerlo. Me senté en mi escritorio y me puse a hacer. Hermanos, pero cuando yo me puse a leer, el Espíritu Santo, hermanos, iluminó mi ser, mi mente. Yo pude entender, hermanos, pero fue algo tan grande, que yo dije, ¿por qué es poder de Dios? Y yo me paré, hermano, yo estaba sentada y me paré y yo dije así, Señor, entonces no soy cristiana. Así dije, hermano, con toda verdad les cuento, no soy cristiana, porque tengo tantos defectos todavía. Yo me sentí, hermanos, que no era cristiana, siendo cristiana ya por cuántos años. Pero fue algo, hermanos, tan conmovedor en mi vida que yo me paré, como que un resorte me he hecho parar y exclamar, no soy cristiana. Porque el poder de Dios es cambio, es transformación, es cambiar nuestras vidas, hermano. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente leer la Biblia, es cambiar. Es ese cambio, esa transformación que solamente el poder de Dios a través del Evangelio puede hacer en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, a mí me duele cuando no tienen ese deseo de estar en la casa de Dios, de servirle, de escuchar la palabra. Hermano, la palabra de Dios dada por el más eminente teólogo o por el pastor más sencillito que me considero, hermanos, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y estamos dentro de la palabra de Dios. No estamos fuera, hermanos. Entonces, tenemos que buscar, hermanos, esa transformación. Porque si no hay transformación, somos iguales que siempre. Nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestro lenguaje, todo es igual. Entonces, ¿dónde está la transformación? No somos cristianos, hermanos. Solo de nombre, perdón de pecados, ahí nos quedamos, pero no hemos avanzado. Hay que avanzar. La salvación, hermanos, la doctrina de la salvación, perdón de pecados, cambio, una nueva vestidura, justificación, adoptados como hijos de Dios, santificados y glorificados cuando venga Cristo. Entonces, hermanos, si no hemos subido esos peldaños en la escalera de nuestra vida espiritual, nos estamos quedando solamente con el primer paso, porque somos igual. El poder, hermanos, de Dios transforma la vida, transforma la vida. Dice, hermanos, que los más grandes predicadores del siglo XIX, Spurgeon y Moody, dicen que tenían un mensaje tan poderoso que cuando predicaban, hermanos, pasaban gente que eran delincuentes, que pasaban borrachos, pasaba toda clase de gente mala y se arrodillaban en el altar. Y ustedes veían el otro día, eran otras personas. Ese es cambio, hermanos. Eso es poder de Dios. Ese es el poder de Dios. El cambio. Analicémonos en esta tarde, hermanos. Analicémonos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿He cambiado? ¿Soy nueva criatura? ¿O me quedé nomás en el primer paso? Me quedé en el primer paso.
Dios me perdonó nada más, pero sigo igual, como era antes o peor. Y, entre comillas, soy cristiana, soy evangélica, soy pastora. No así, hermanos. Tenemos que pedir a Dios que transforme nuestras vidas. Amén. Viviendo vidas santas, vidas consagradas, ascendiendo cada día un peldaño más en nuestra vida espiritual, hermanos. No quedándonos en el primer peldaño. Es tan importante, hermanos, este versículo, si ustedes lo analizaran, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, Él nos enseña, nos recuerda. Y decirle, Espíritu Santo, enséñame. Y va a enseñar, y ustedes van a entender. Y van a pararse con la pared, pero tan apresuradamente como que alguien me paró y me dijo, no soy cristiana. Y yo no he sido mal, hermano, ni nada de esas cosas, porque yo desde niña he sido evangélica. Me he criado dentro del cristianismo, de un hogar cristiano. Pero sin embargo pude darme cuenta que tenía tantas cosas todavía en mi vida. Y entonces me parece, no soy cristiana, perdóname Señor, ¿por qué no soy cristiana? Porque si el Evangelio es poder de Dios que transforma nuestras vidas y estamos igualitos que antes, cuando éramos del mundo, ¿dónde está el cambio? Solo cambiaste de iglesia nomás. Ya no vas a la católica, vas a la evangélica. Pero no has cambiado nada. Entonces, hermanos, por eso aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios, porque a mí me cambió, dijo Pablo, porque a mí me cambió. Porque yo era un perseguidor, porque yo me preso a tanta gente. Quizá las mataron, no sabemos, hermanos. Sin embargo, y les tenía odio, con odio, iba. Él estaba equivocado, él tenía mucho celo, porque él era fariseo, él dice, yo fariseo de fariseos. Él había nacido en la ciudad universitaria de Tarso, pero su mamá y su abuela eran cristianas, lo habían criado en el judaísmo, y cuando ya tenía la edad para que los jóvenes estudiaran, él fue a Jerusalén a estudiar a los pies de Gamaliel, el más gran maestro que había en esos tiempos. Entonces, hermanos, él pues estudió la ley. Y por eso era tan celoso, porque todavía Cristo no había venido a su corazón, no sabía, él creía que era una doctrina falsa y que todos estaban yendo detrás de él, y él quería que eso no ocurriera, porque también tenemos que mirar desde ese punto de vista. Eso es lo que él quería, pero el Señor le hizo entender, y él cambió, hermanos, él cambió de tal manera. Por eso él dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios, hermanos, recuerden el poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso y siempre decimos amén. Amén. Ese poder, hermanos, que decimos que Dios todo lo puede y lo decimos siempre. Ese poder transforma la vida. Amén. A la mujer mala, al hombre borracho, al hombre drogadicto, al hombre criminal, al más grande delincuente. Lo va a cambiar, hermanos. Lo va a cambiar. Porque es el poder de Dios, aleluya, es el poder de Dios, el que transforma las vidas de las personas, aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice, a todo aquel que cree, para todo aquel que cree, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. La salvación solamente, hermano, la tenemos a través de Cristo. No hay otro medio de salvación. Aunque actualmente hay doctrinas falsas que dicen, hermanos, que la salvación, que hay otros medios de salvación. Pero es mentira de Satanás, hermanos. Ustedes
No crean esas cosas. Es mentira, es Satanás. El único que salva es Cristo. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra verdad. Cristo es el único, hermanos, que salva. No hay otro. Por lo tanto, queridos hermanos, no hacer oídos sordos a todas las doctrinas falsas que están levantándose en estos últimos tiempos. Entonces, hermanos, como decíamos hace un momento, cuando nosotros escuchamos, alguien nos habla del Evangelio, y nosotros, para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creemos que Cristo murió por nosotros, creemos, hermanos, que su sacrificio fue perfecto. A Dios le agradó el sacrificio, y a través de Cristo es, hermanos, que nosotros, Dios nos perdona, Dios el Padre nos perdona. Entonces es tan importante, hermanos, creer. El creer, hermanos, viene por el oír, ¿no? Por el oír la palabra de Dios. Escuchamos, creemos, tenemos la fe. El oír, hermanos, y creemos. Entonces, creer es tener fe. Aceptamos a Cristo. Pero no nos quedemos, hermanos. Yo creo en Cristo, sí, yo creo. Como el católico dice, yo creo, y sabe los 10 mandamientos, el credo. Si ustedes leen el credo católico, hermanos, es doctrina, eso es la parte de abajo, no basta, que dice la Santa Iglesia Católica, el poder de los santos, yo no me acuerdo. La comunión de los santos, ¿no? Y el perdón de pecados. Sí, el perdón. Pero, todo, hermanos, los católicos saben que yo me repito. El credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Yo llevé religión, siendo yo evangélica de niña, pero llevé religión para saber, porque a mí me gusta saber. Y llevé yo en primaria y en secundaria religión. Pues me pude haber exonerado. Es más, mi mamá me exoneró, pero igual yo la llevaba. Entonces, hermanos, hay que creer. Pero no es solo creer y decir, bueno, ya mentalmente sí creo. No, hermanos. Creer es involucrarme en las verdades de ese Cristo que me está ofreciendo la salvación. Ese es querer, no quedarme en el principio. Un asentamiento intelectual. Pienso, sí, yo creo. Tú le dices a un católico, ¿tú crees? Sí, yo sí creo, le dice. Pero ese creer no es el creer que Dios quiere, para que podamos tener el poder que transforme nuestras vidas. Entonces, hermanos, creer es más allá de eso que decimos sí creo, de ese sentir, sino, hermanos, es algo más profundo, no de labios, sino es llegar a las profundidades de nuestro corazón, vivir, hermanos, la vida cristiana, involucrarnos integralmente todo nuestro ser en las verdades de Cristo, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dejó a través de su palabra, lo que escuchamos a través de los mensajes, lo que leemos, hermanos, lo que entendemos cuando nosotros queremos entender la palabra. Yo he sido maestra de escuela dominical desde jovencita, y siempre, hermanos, había cosas que no entendía, pero yo no iba a enseñar si no sabía. Yo le decía, Espíritu Santo, enséñame. Yo no puedo ir a enseñar lo que no sé. ¿Cómo se va a enseñar lo que no se sabe? Solamente voy a repetir lo que está escrito, pero no hay convicción, porque no sé, no entiendo. Y yo recuerdo, hermano, que yo vivía acá y tenía que tomar carro para irme a Lima, 2 carros, y ya tenía tiempo para ir orando. Y cuando llegaba a la iglesia, ya entendía, hermanos. Ya podía entender y podía presentar la palabra. Ahora ya a mi edad, a veces ya me está olvidando.
pero en ese tiempo era joven. Entonces, hermanos, tenemos que involucrarnos en las verdades, en esas verdades que Cristo nos dejó, en la palabra. Entonces, cuando nosotros ya, hermanos, estamos integrados, vamos a creer y decir sí creo. Sí creo. Ya no va a ser solamente algo mental, algo de labios que voy a decir sí creo, sino es decir con todo mi corazón, porque está ya dentro de mi ser todo lo que aprendí. Y porque he aprendido, yo puedo decir sí creo. Y de esa manera, hermanos, he adquirido mi salvación. Mi salvación, porque dice que es el medio, hermanos. El Evangelio es el medio que Dios usa para salvar a todo aquel que cree a través de Cristo. Es importante, hermanos, creer. Porque el creer es tener fe. La fe, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creer, tenemos que creer. A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es para todo el mundo. Juan 3:16, que es el Evangelio en pequeño, ¿qué dice, hermano? Vamos a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Es para todos, hermano. Es para toda la humanidad, no solamente fue para los judíos. Los judíos creían, ellos esperaban su Mesías, creían que su Mesías iba a venir solamente para salvar a ellos. Es más, los apóstoles mismos, cuando el Señor pues lleva la cruz y muere, pues ellos se quedan tristes y a la vez pues frustrados, porque ellos creían que su reino pues iba a ser un reino político y que los iba a sacar de la esclavitud romana. Entonces, hermanos, es tan importante predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, no nos avergoncemos, porque es para todo el mundo. Por eso dice, tanto para los judíos, Pablo siempre que llegaba a un lugar iba primero a la sinagoga judía. Ahí lo trataban mal, ya bueno, pero él cumplía y se iba a los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Entonces, hermanos, él dice, tanto a los judíos como para los judíos decían que el Evangelio era un tropiezo, los griegos una insensatez, porque ellos, los filósofos de esos tiempos. Entonces, pero el Evangelio, hermanos, es poder de Dios, aleluya. Eso llévenselo grabado y repítanlo, es poder de Dios. El Evangelio es transformar nuestra vida. Que no nos avergoncemos de predicar el Evangelio. Vivamos vidas santas, vidas consagradas, hermanos. Porque la venida del Señor está más cerca, hermanos, de lo que nosotros creemos. Muchos de nosotros, hermanos, que estamos esperando la venida del Señor, ya nuestros oídos están sintiendo, hermanos, esa trompeta que está sonando, y que en cualquier momento el Señor aparecerá en las nubes. Y si no hemos cumplido con primeramente, hermanos, siendo buenos cristianos, pedirle, pues, hermanos, rendirnos al Espíritu Santo, que es el que está aquí y que nos ayuda a cambiar. Ya no se puede mentir, ya no se puede hablar un lenguaje obsceno, ya no se puede tener ira, ya no se puede, hermanos, engañar, no se puede robar, no se puede, hermanos,
ser hipócrita. No se puede, pues, murmurar, hablar cosas incorrectas. A veces cuentan, como dicen, ¿no? Chistes colorados. ¿Y qué? Y se ríen a todo pulmón los hermanos, las hermanas, porque entienden su doble sentido. Esas cosas ya no son para nosotros, hermanos. Nosotros somos nuevas criaturas, aleluya, transformadas por el poder de Dios y lavadas con la sangre preciosa de Cristo, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, aleluya. No somos, el Evangelio no es cualquier cosa, ni un dogma, ni algo, hermanos, no comprobado. El Evangelio, Pablo decía, el Evangelio es algo comprobado, porque lo comprobó en su propia vida, porque la había cambiado completamente, hermanos. Entonces, los que buscamos a Dios, tenemos imperfecciones, no somos, hasta ahora nadie puede decir yo soy perfecto, pero hermanos, tratamos de vivir vidas santas, vidas consagradas. El diablo a veces, hermanos, quiere hacernos pues caer, que fracasemos. Y hay en la casita, hay cositas, y en vez de decir la sangre de Cristo tiene poder, enemigo, fuera de acá, le damos oportunidad. Siéntate en tu trono, Satanás, le decimos, siéntate, y se ponen a pelear, a discutir. Hermanos, cuando hay esas cosas, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar. La sangre de Cristo tiene poder en mi mundo, fuera de mi hogar, fuera. Porque eres tú, Satanás, con tus demonios que estás acá, que vienes a hacer daño, que quieres que perdamos la calma, el gozo, la paz, que ofendamos a nuestro Cristo que murió por nosotros. Así tenemos que defender nuestro hogar, hermanos, y nuestra vida espiritual. Y volviendo a nuestro mensaje, hermanos, pues no nos avergoncemos. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque Él me cambió, por no decir, parafraseando, si no nos vamos a aumentar, porque Él me cambió. Yo puedo hablar con propiedad, yo puedo decir con verdad, porque Él cambió mi vida. Y que nosotros también podamos decir lo mismo, hermanos, que cambió nuestra vida, cuando seamos más que vencedores, cuando vivamos de victoria en victoria, no de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, para que de esa manera nosotros, hermanos, podamos decir verdaderamente el poder de Dios transforma nuestras vidas. Finalmente, el Evangelio es para todo el mundo, tanto para judíos como para griegos, para cada uno de nosotros, hermanos. Y le agradecemos a Dios. Fue algo escondido, porque los judíos creían que su Mesías iba para ellos, pero el Evangelio era para todo el mundo. Y se sigue predicando, y nosotros también, hermanos, prediquemos el Evangelio, no nos avergoncemos, y que puedan venir muchas almas, hermanos. Hemos abierto nuestro hogar, y ojalá se pueda, hermanos, no importa con un grupito, pero poder, hermanos, estar predicando la palabra y ganar almas para el reino de Dios. Cuando el Señor se fue, dejó el mensaje de la gran comisión para cada uno de nosotros, para que prediquemos el Evangelio. ¿Qué les digo a los discípulos? Primeramente Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, prediquemos el Evangelio, no nos avergoncemos, y si todavía el poder de Dios no ha cambiado nuestras vidas, hoy vamos a pedirle con todo nuestro corazón, cambia mi vida, ya no quiero engañar, ya no quiero mentir, ya no quiero alterarme, ya no quiero tener ira, ya no quiero ser vengativa. Si no he perdonado, quiero perdonar. Si he hecho daño, voy a pedir perdón. No nos avergoncemos, hermanos, de pedir perdón. El Señor dijo, si estás trayendo tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ven y pide perdón y trae ofrenda. Entonces, hermanos,
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo el mundo. A todo el mundo, hermanos, el Evangelio es para todo el mundo. Y invitamos a los que nos escuchan que vengan a los pies del Señor, porque la única manera de alcanzar la salvación de sus almas es a través de Cristo. Vengan, cuando les predique el Evangelio, reciban a Cristo en su corazón y nosotros prediquemos el Evangelio para que no tengamos, hermanos, no sé qué le vamos a decir al Señor cuando nos pregunte, ¿por qué no predicaste? Y no tengamos una respuesta adecuada. Prediquemos el Evangelio, no nos cansemos de hacerlo, hermanos. Y recordemos siempre que el Evangelio es poder de Dios para transformar nuestras vidas, para salvación. ¿Y quién nos limpia de nuestros pecados? La sangre de Cristo, a través de su muerte vicaria en la cruz. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.